iniciar con Rosario Gómez, quien es feminista, trabajadora social, con maestría en políticas públicas con enfoque de género, cofundadora y directora del primer servicio legal alternativo para mujeres en Quito, CEPAM, y de la primera Casa de Refugio en Ecuador, Fundación Casa de Refugio Matilde. Ocupó cargos como directora nacional de Mujer Dinamu, directora nacional de la Niñez y la Adolescencia del MIES, directora especialista nacional de sistemas de protección de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal de la Fiscalía General del Estado, integrante del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos y de las Mujeres, CLADEM, actual presidenta y directora de la Fundación Casa Refugio Matilde, que tiene 2 servicios de atención directa, un servicio de albergue y un centro de atención en consulta externa, capacitadora en temas relacionados con la violencia basada en género y sobre todo una compañera de la lucha. Le damos el paso a Rosario Gómez. Sentada nomás. Muchas gracias. ¿Me siento nomás aquí? Bueno, capaz que me emociono y me paro. Ya, muy bien. Bueno, primero quisiera felicitar muy sinceramente aquí a nuestra directora, a la directora también de la carrera de obstetricia, por esta iniciativa de realmente permanentemente estar haciendo capacitaciones sobre género. Cuando llegué, nuestra querida directora me decía, hay mucha resistencia, eso nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Yo ya vengo preparada para las resistencias, porque sabemos que estamos haciendo cambios, estamos haciendo transformaciones, pero primerito transformaciones ahí en la mente, en el corazón, en las costumbres, ¿no es cierto? Entonces, para nosotras como Fundación Casa de Refugio Matilde, realmente es un halago y es un honor poder estar aquí en la Universidad Central del Ecuador, esta universidad tan importante para el Ecuador, para Quito, para América Latina, y estamos dispuestas ahí a poner el hombro, a colaborar en todo lo que sea necesario para que en todas las facultades, en esas 21 facultades que ha dicho aquí nuestra directora, se incorpore el enfoque de género, no solo en una, ¿sí? Quisiera decirles que por considerar la importancia que tiene la incorporación del enfoque de género en todas las carreras, porque es algo que nos atraviesa toda la vida, ya el tema de género, nosotras hemos hecho muchas gestiones. Desde hace aproximadamente 4 años tenemos un convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad Central. Ayer firmamos un segundo convenio con la carrera de Trabajo Social. Sí, estamos por firmar un convenio con la Facultad de Artes de la Universidad Central. Sí, y tenemos la satisfacción enorme de que una profesora de la carrera de obstetricia, la doctora Alba Vilatuña, nos visitó en la Casa de Refugio y nos propuso que quería que la Casa de Refugio se convierta en un centro de práctica para sus estudiantes. Recuerdo que yo le dije, pero no tenemos un convenio con la Facultad de Medicina. Sería una maravilla, ¿no es cierto? Aquí está el doctor Aguirre, ¿sí? Queremos que él lleve ese mensaje también a la Facultad de Medicina. Y la doctora Vilatuña me dijo, no, yo voy a hacer uso de la libertad de cátedra. Yo no sabía que esto existía, ¿sí? Y entonces ella permanentemente nos está enviando estudiantes de medicina, porque ella da una cátedra en medicina y otra cátedra en la carrera de obstetricias, ¿sí? Bioética, exacto. Entonces, con esos antecedentes, yo quisiera decirles algo. Ahora sí creo que me voy a parar, ¿sí? O sea, yo sé que digamos, la universidad tiene un protocolo para trabajar contra la violencia al interior de la universidad, la violencia de género. Pero le decía aquí a nuestra directora, y coincido con las palabras de ella, de qué nos sirven tantos códigos, tantas leyes, ¿sí? Yo le puedo aquí dar toda una clase solo de todo el marco legal y normativo existente en el Ecuador para trabajar contra la violencia. Pero eso está bien, o sea, indudablemente eso está bien. A veces las leyes y las normas se adelantan, digamos, al querer de una sociedad. En la sociedad ecuatoriana queremos que haya un Estado laico,
que sea una sociedad laica, de respeto a la diversidad, etcétera. Todo eso dice nuestra Constitución, ¿no es cierto? Y por ahí tenemos una cantidad de leyes más con el tema de género. La misma Constitución ya es un avance importantísimo porque establece el derecho a vivir sin violencia para hombres y mujeres, ¿no? La Constitución lo establece, ¿sí? Sin embargo, creemos que es súper importante hacer estos talleres de sensibilización, de conocimiento, porque a veces vivimos desinformados. Entonces yo me permito, digamos, proponerles a ustedes un poquito de historia sobre cómo en nuestro país se fue posicionando, en América Latina, un poco en el mundo también, cómo se fue posicionando el tema de la violencia basada en género, ¿sí? Esto es algo que generalmente no lo tenemos muy presente. Como toda exposición sobre historia, uno tiene que hacer un corte en la historia, ¿no es cierto? Y ese corte lo hacemos en 1975. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas declara la primera década para luchar contra la discriminación a la mujer en una cumbre en México. La foto que está ahí es una cumbre por la mujer, por los derechos de las mujeres en México en 1975. Ahí cabe la pregunta, ¿cómo así Naciones Unidas hace la primera cumbre para trabajar por los derechos de las mujeres? Y es que hicieron una evaluación de que se estaban dando recursos enormes en los países subdesarrollados, ¿no es cierto?, del mundo, África, Asia, América Latina, tanto en técnicos, en profesionales, como en recursos económicos, para mejorar la vida de las mujeres y de estos pueblos, ¿sí? Y la evaluación era negativa, no pasaba nada, a pesar de que se estaba dando estos recursos. Entonces deciden hacer una cumbre a favor y contra la discriminación a la mujer, ¿ya?, para comenzar a luchar contra ello. Yo subrayo la palabra discriminación porque miren, en el 75 se hablaba de discriminación y le dejo a ustedes pensar en su cabeza, ¿sí?, ¿cómo se nos discrimina? ¿Será que se ha terminado la discriminación? Y luego a partir de eso, yo voy a ir rápido, es como que es un resumen así como de hitos históricos. Surgen las primeras organizaciones no gubernamentales de mujeres en toda América Latina, porque a partir de esa cumbre se lanza un mandato, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas que había que trabajar contra la discriminación y se crean las organizaciones no gubernamentales para trabajar por los derechos de las mujeres. Las primeras, especialmente las del Perú, que son nuestras abuelas con las que nos hemos capacitado también, ¿sí? A partir de eso se crean las oficinas de la mujer en casi todos los estados de América Latina. Y en el Ecuador se crea en 1980, la crea el gobierno de Roldós, Jaime Roldós Aguilera y Marta Bucarán de Roldós, a quien le hemos puesto ahí en una foto porque le queremos hacer homenaje. Fueron dos soñadores por un Ecuador distinto, ¿no es cierto?, por un Ecuador diferente, por eso desaparecen, ¿no es cierto? En 1980 se crea por primera vez la Oficina de la Mujer en el Ministerio de Bienestar Social, el MIES, una oficina chiquita que Marta Bucarán luchó para que se creara. Fue la primera mujer, esposa de un presidente, que le pide al presidente una oficina en el Palacio de Gobierno, porque ella quería trabajar contra la violencia y por los derechos de las mujeres. Fue una mujer que se salió del molde, ¿no es cierto? En 1990, el Estado ecuatoriano crea con el CEPAM, con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, de la cual también formó parte, la actual Casa de Refugio Matilde, que en el 2000 se transforma en la Fundación Casa de Refugio Matilde. Por eso tenemos 34 años de existencia, ¿sí? Somos la primera casa de refugio en Quito, en Ecuador, y una de las primeras en América Latina. Yo soy parte de este proceso, en esto estoy haciendo casi un testimonio, ¿no? Porque desde 1975 ya empezamos a salir en las primeras marchas, ¿no? Entonces, en 1990,
El CEPAM, 5 años antes, ya en 1985, había creado un departamento jurídico gratuito para atender a las mujeres. Yo fui la coordinadora de ese departamento jurídico, sin ser abogada, ojo. ¿Sí? Nos interesaba conocer la vida de las mujeres. ¿Sí? Entonces, en ese departamento jurídico descubrimos el problema de la violencia. No lo creamos para atender la violencia en ese momento al departamento jurídico. Lo creamos para atender pensión de alimentos, reconocimiento de paternidad, etcétera, ¿sí? Sin embargo, el rato que le preguntábamos a la señora por qué se quiere divorciar, qué es lo que está pasando con sus hijos, etcétera, empezamos a conocer lo que llamamos el monstruo de la violencia. A los 6 meses, un instituto, el ILDIS, de una fundación alemana, ¿no es cierto?, fondos alemanes, nos dijo, hagamos un evento. Hicimos un evento en Ciespal. Nunca creímos que íbamos a tener tanta gente. 700 personas en las escaleras, las personas sentadas. Y empezamos a contar cómo se nos había presenciado, o sea, estábamos conociendo cómo estábamos frente a un problema del cual no se hablaba, que era el tema de la violencia a las mujeres. Y desde ahí, y como parte de las organizaciones de mujeres, le hicimos un pliego de peticiones al Estado ecuatoriano, era el gobierno de Borja, de ministro estaba Raúl Baca, que ya es fallecido, y en ese pliego de peticiones pedíamos muchos cambios al Código Penal que había entonces, y pedíamos la creación de casa de refugio, ¿sí? Y se creó la Casa de Refugio en el año de 1990. Esa Casa de Refugio que ahora se llama Casa de Refugio Matilde. En 1993, el Movimiento Mundial de Mujeres logra en Viena que se declare la violencia como un problema de derechos humanos. Esto fue un hito histórico mundial, ¿no es cierto? Hasta ese entonces los derechos humanos era la tortura en las cárceles, la tortura en las calles, que hasta ahora se da, ¿no es cierto? Ya. Sí, pero no se creía que eso que pasa en la alcoba matrimonial, esa violencia a la mujer, a los niños, al interior de la casa, eso no era violación a los derechos humanos. Y ahí, en 1993, el movimiento de mujeres mundial lo logra por primera vez. ¿Sí? Llegamos miles de mujeres a Viena y con firmas, millones de firmas exigiendo a las Naciones Unidas. Era una cumbre de derechos humanos de las que hacen Naciones Unidas cada tanto tiempo, y se logra que la violencia basada en género sea declarado un problema de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, primera definición, hay 3 definiciones, se las voy a dar. La violencia es un problema de derechos humanos. En 1994 se crean las primeras comisarías de la mujer aquí en el Ecuador, 5, ya llegaron a ser 33. ¿Por qué se crean? Porque en Brasil, el movimiento de mujeres del Brasil logra por primera vez que se creen las comisarías en Brasil, porque en Brasil la primera causa de muerte de las mujeres llegó a ser el problema de la violencia. Y ese movimiento de mujeres empezó a luchar porque se crearan estas instancias, que en las novelas brasileras aparece como delegacia. Esas son las comisarías. Y entonces Brasil nos da el buen ejemplo, ¿no? Y todos los países de América Latina empezamos a crear comisarías de la mujer. Y junto a ella también la ley contra la violencia, la ley 103, que ahora ya fue incorporada al Código Penal, al COIP. En 1994 se promulga la Convención Belén do Pará de la OEA. La OEA logra, con una participación de todos los países de América Latina, promulgar esta convención. Esta convención es como nuestra Constitución. Está también la de la CEDAW, que esa es anterior, pero la Convención de Belén do Pará es para América Latina, ¿sí? Para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, y la declara una violación a los derechos humanos. En el 95, luego de que se crean las comisarías de la mujer, luchamos por una ley porque no tenían con qué funcionar las comisarías, ¿sí? Esa ley es la ley 103, que inclusive se la llegó a publicar en quichua también, y las mujeres indígenas se ponían en el fajón el librito de la ley y decían, esta es nuestra ley, ¿sí? Un hito muy importante, aquí faltó el año, el 2003,
¿sí? Es la cumbre mundial de Beijing, ¿sí? Naciones Unidas quería ver qué había pasado en 25 años aproximadamente con la situación de las mujeres, y se hace la cumbre mundial de la mujer en Beijing, en la China, ¿no es cierto? Cuarta conferencia mundial sobre la mujer. ¿Por qué es importante citarla? Porque siempre después de una cumbre se lanzan mandatos a todo el mundo, ¿ya? Y aquí se mandaron 3 mandatos. Esto es súper importante tenerlos porque están vigentes. El primer mandato, luchar contra la pobreza. ¿Quiénes somos las más pobres del mundo? Las mujeres, porque somos las que paramos la olla todos los días, ¿sí? Y la que le hacemos frente a la pobreza, ¿ya? El segundo mandato de Naciones Unidas, luchar por la participación política de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres al poder, compañeras, ya sin miedo, las mujeres al poder, ya, porque las mujeres estamos pensando en todos y todas, y eso hay que rescatarlo, ¿sí? Y el tercer eje, luchar contra la violencia a la mujer. Fíjense, primero en el 75 era luchar contra la discriminación, ahora era abiertamente luchar contra la violencia a la mujer, ya, la violencia de género. Eso está vigente. Y aquí viene algo que tiene mucha importancia con el área de salud. En 1996, la Organización Panamericana de la Salud declara la violencia de género un problema de salud pública. Y también en el Ecuador el doctor Rodas lo declara también como un problema de salud pública. Segunda definición de lo que es la violencia de género. La violencia de género es un problema de salud pública. Ustedes dirían, ¿por qué? Porque nos enfermamos con la violencia. Entonces, miren, esta declaratoria llega inclusive a revolucionar, a hacer cambios epistemológicos en la salud, en cómo las ciencias biológicas se están enseñando, ¿sí? Nos enfermamos por lo que nos pasa en la vida, nos enfermamos por lo que estamos sintiendo, por lo que nos está afectando emocionalmente, y entonces nuestro cuerpo somatiza, y eso es la enfermedad. Está comprobado y hay investigaciones de que el cáncer en las mujeres está producido por la violencia, ¿sí? De que la mayoría de las estadísticas de los infartos se da en los hombres, y eso lo vamos a ver luego, por qué los hombres mueren más de infarto que las mujeres, ¿sí? Entonces, esta parte es súper importante, ¿ya? Y le contaba a la doctora, que ahora ya no lo voy a hacer, aquí nosotros fuimos parte de una de las investigaciones más importantes que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud en América Latina, que también la ha hecho en otros países. La OPS tiene su sede en Washington, y ustedes es súper importante que entren allá, porque ahí se concentra muchísima investigación a nivel mundial sobre la violencia, ¿sí? Esa investigación que se hizo en 10 países de América Latina, ya se interesaba saber cuál es la ruta, cuál es el camino que una mujer hace cuando está viviendo violencia de género, ¿sí? Y fue una investigación cualitativa, hermosa, nos sirvió también de capacitación y de formación. Yo las invito a que la busquen, porque está inclusive publicada la investigación de los 10 países y está publicada lo del Ecuador también. En 1998 tenemos la Constitución, que ya incluye el problema de la violencia intrafamiliar de género, la Constitución de Sangolquí, que se llama, ¿no es cierto? En el 2000 el municipio de Quito aprueba la ordenanza 042 como un problema de salud pública y de derechos humanos, ¿sí? En el 2003 se crean los centros de equidad y justicia en el municipio de Quito. Tenemos un centro de equidad y justicia en cada una de las administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito. Ahí hay psicóloga, trabajadora social y abogada gratuitamente, ¿sí?, para atender. En el 2005 se aprueba en el Congreso la ley que sanciona la explotación sexual. Y este 2005 es importantísimo, porque esa ley que sanciona la explotación sexual la habíamos propuesto 10 años antes y duró 10 años en el Congreso para que el Congreso la empezara a revisar, ¿sí?
a las compañeras asambleístas, congresistas, que decían, póngalo por favor en el orden del día, le decían las violadoras, cada vez que pedían que se ponga en el orden del día esta ley, y se la aprueba en el 2005. ¿Qué es lo más importante de esa ley? Que logramos que el informe psicológico sea incorporado en los juicios penales para los delitos, ¿ya? Esto es súper importante, esto revoluciona, ¿no es cierto?, la famosa prueba, porque antes era solo la prueba física, ¿no?, el semen, la rasgadura, la sangre, etcétera, ¿no?, que todavía se la sigue. Por lo tanto, ahí hay una mirada objetiva desde la epistemología, ¿no?, desde donde conocemos, pero nosotros queríamos incorporar esa otra mirada, esa mirada de la subjetividad, esa mirada que también es científica, ¿ya?, porque tiene que ver con lo que nos pasa a las mujeres en los sentimientos, no solo a las mujeres, a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, nosotros logramos una serie más de reformas, ¿sí? En el 2007, por primera vez, tenemos el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género contra la Niñez, Adolescencia, Juventud y Mujeres. Esta es la política pública que sirve como carta de navegación. Ahorita duerme el sueño de los justos en el Ministerio de la Mujer. Nadie habla del Plan Nacional contra la Violencia, ¿sí? En el 2008 se aprueba la nueva Constitución de la República, que tiene algo impresionante. La nueva Constitución tiene enfoque de género. Si no sabemos qué es el enfoque de género y nos creemos ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, no entendemos a la Constitución. La Constitución tiene enfoque de género, esos lentes con los que vemos de otra manera las cosas, ¿no es cierto? En el 2014 se tipifica por primera vez en el Código Orgánico Integral Penal el femicidio, esta muerte de las mujeres por las relaciones de poder que existen, ¿no? En el 18, la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es una ley que le dice a cada una de las instituciones del Estado qué es lo que hay que hacer para terminar con esta situación, con esta problemática. En el 2019 tenemos en la prefectura de Pichincha, en esta provincia donde vivimos, la ordenanza municipal como una política pública para la igualdad, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Sin embargo, a pesar de estos importantes logros y avances en la normativa y en la institucionalidad, la violencia de género es una constante en nuestro país. Así, Quito es la ciudad que más servicio tiene para atender violencia de género. Las universidades tienen servicios gratuitos, tiene la prefectura, los Guarmis Pichincha, el municipio tiene los centros de equidad y justicia, estamos las organizaciones no gubernamentales, el Ecuador tiene 7 casas de refugio y tiene 27 centros de atención en todo el país, ¿sí?, con las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí está Matilde Hidalgo de Procel, esa médica, nuestra primera médica mujer en el Ecuador, ¿sí? Primera bachiller, vivió hace aproximadamente 120 años, no tenía celular, ni carreteras, ni aviones, y luchó, ¿no es cierto? Cuando uno lee la biografía de Matilde Hidalgo, uno se siente así como una pulguita, ¿no? Porque ahora que tenemos todo, ¿qué hacemos? Y todo lo que ella hizo para abrirnos camino. Ustedes no estuvieran ahí ni yo estuviera aquí si no hubiera existido Matilde Hidalgo, ¿sí? Nos abrió caminos, la primera bachiller en el Ecuador, ¿sí? Por ella nosotros le pusimos el nombre a la Casa Matilde, sí, en homenaje a ella. Muy bien, entonces puedo seguir. Madre mía, esta cosa no está funcionando, Lucía. Estaba con un cronómetro, pero no funciona, no lo sé manejar. Bueno. Quisiera decirles que es súper importante los tipos de violencia y el ámbito de la violencia. Esto está en la ley orgánica, en esa ley del 2018. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta todos los tipos de violencia? Porque eso es lo que probablemente se da aquí en la universidad, ¿sí? Violencia física, violencia psicológica. En la violencia psicológica vale la pena incluir los micromachismos.
Cuando nos reunimos con los compañeros y las compañeras y empiezan a contar cachos, los cachos colorados, que en vez de dar risa, dan asco, ¿no es cierto? Ya, esos son micromachismos. Nos están probando hasta dónde aguantamos un cacho colorado. Esos cachos llenos de misoginia, de odio hacia las mujeres, de desvalorización, etcétera, ¿sí? Y así los micromachismos en las propagandas por la televisión, etcétera, ¿no? Violencia psicológica, porque claro, yo jovencita, ¿cómo no me voy a reír? Después le caigo mal a mi compañero, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me ha pasado a mí en los lugares en que he trabajado también, ¿no? ¿Ya? Y me decían, pero ríase, Charito, ríase, y me decían. Yo les decía, no, no me produce risa, les decía. Y era verdad, no me producía, ¿no? ¿Sí? La violencia sexual, esa violencia que es la más brutal de las violencias, porque en la violencia sexual se conjugan todas las violencias, la psicológica, la física, ¿sí? La violencia sexual es un ataque a la intimidad, lleva implícita un deseo de matar a la otra persona, lo que se llama las energías necrófilas, ¿sí? Hay la violencia económica y patrimonial, esa violencia que le quita a la mujer todo lo que ha luchado. Nosotras en la Casa Matilde recibimos a mujeres que nos dicen, señorita, pero yo no quiero perder mi máquina de coser porque yo la compré a crédito, no quiero comprar. Eso es violencia económica, pero cuando le quitan el carro, el terreno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El departamento. Y por eso nosotros luchamos también por un cambio. La administración de la sociedad conyugal ahora es de hombres y mujeres. Por lo tanto, el hombre no puede feriar lo que se ha comprado como sociedad conyugal, no la puede feriar en una noche de casino, por ejemplo, porque tiene que tener la firma de la mujer para vender algo que ha sido construido por la sociedad conyugal. Esto es súper importante. A veces las mujeres no lo sabemos, ¿sí? La violencia simbólica, esa violencia de las propagandas, ¿no es cierto?, de la moda, etcétera, ¿no? Las Barbies que nos lanzan a través de las muñecas. Las Barbies son mujeres nórdicas, flacas, altas, delgadas, rubias, ojos claros. ¿Cómo somos las latinas? Caderas anchas, gordas, guapas, aguerridas, ¿no es cierto? Entonces, pero nos hacen las niñas juegan con las Barbies. Pobre niña, desde ahí ya se le va bajando la autoestima, porque no se parece a las Barbies, ¿ya? Píntale en el pelo a las Barbies. La violencia política, esa violencia que se vive todos los días con las compañeras muertas, alcaldesas muertas de 24 años en nuestro país. Una mujer que decidió meterse a la política para luchar por su pueblo, muerta, ¿sí? Mujeres en las cárceles, etcétera, etcétera, ¿sí? La violencia ginecostétrica, esta violencia, querida directora de la Facultad de Obstetricia, ¿sí? Esa violencia que se traduce en que una niña que va de 15 años embarazada va a un centro de salud y el médico que la recibe le dice, o la enfermera o enfermero le dice, pero cuando abriste las piernas no te sentías mal, ¿no? Así se la recibe. Y todo lo que le digo yo, no lo estoy inventando, lo he oído de la misma chica, ¿sí? O sea, por lo tanto, hago testimonios realmente, ¿ya? Las mujeres que se quieren ligar y le dicen, tiene que traer la firma de su marido, ¿ya? Y en la maternidad, o sea, no, en el sur de Quito, donde está ubicada la Casa Refugio Matilde, antes de que se creara el Hospital Luz Helena Arizmendi, la maternidad, ¿no es cierto?, en la Nueva Aurora, ¿ya? Antes se llamaba la ruta de la muerte a las mujeres que querían dar a luz, ¿ya? Porque eran mujeres que iban a un centro de salud y le decían, no, ya no hay espacio, váyase al otro, váyase al otro. Cuando ya llegaba la maternidad, ya era muy tarde, ¿no es cierto, doctora? Exactamente.
la violencia ginecobstétrica. Ajá. Ajá. Exacto. Muy bien. Aquí me está diciendo que me apure. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay una ley, y eso ustedes me lo podrán decir, de que un médico obstetra tiene que tener siempre asistentes mujeres. ¿Ya? Cuando yo llegué a vivir aquí a Quito, ya porque soy manabita, ¿sí? Llegué a vivir aquí a Quito como hace 40 años, había dado a luz a mi último hijo, tenía que hacerme chequeos después de dar a luz, ¿ya? Y resulta que me dijeron el nombre de un renombrado doctor, ¿ya? Y fui al consultorio de él, y era un consultorio tan estrecho, ¿sí? Y estaba solo, ¿ya? Y por supuesto yo tuve que ponerme la bata encima de mi cuerpo desnudo, y nunca me he sentido tan mal, nunca más volví al renombrado doctor, ¿ya? O sea, no me hizo nada, era solo serio, ya. Pero el solo hecho de estar desnuda solo con un hombre ya es una situación intimidante para una mujer. Luchemos aquí las compañeras ya cuando tengamos que hacer esas visitas a los ginecobstetras, ya. El derecho a tener acompañantes, ya. Entonces, ¿dónde se produce esta violencia? ¿En qué lugares? Esto también lo dice la ley, los ámbitos donde se produce la violencia. En la familia, la violencia intrafamiliar y doméstica, en la educación, en el sector educativo. Ahí llegamos aquí, ¿no es verdad? En lo laboral, en los centros de trabajo, en lo deportivo, eso hay ahorita. Tengo una compañera abogada que trabaja en el Ministerio de Deporte y me pide que la escuche los sábados, y a veces yo me reúno con ella los sábados porque me habla de todos los casos de violencia y de cómo el sistema de justicia no responde frente a eso, ¿sí? En la situación estatal e institucional, en las instituciones del Estado, ¿cómo se nos trata? En los centros de privación de libertad, en el área mediática y cibernética. Esta es todo un área nueva, compañeras. El movimiento de mujeres de América Latina está creando herramientas para salvar a las chicas, a las adolescentes, a las niñas de la violencia cibernética y mediática. En el espacio público y comunitario, en los centros e instituciones de salud, a flor de piel, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en la Casa Matilde, trabajamos con un grupo de mujeres lideresas del sur de Quito. Y ellas nos cuentan que a veces tienen que acompañar a vecinas que están viviendo violencia a los centros de salud. Y que la recibe, por ejemplo, el responsable de estadística. Y el responsable de estadística le dice, ¿qué le pasa, señora? Y la señora le dice, es que ando mal, me siento mal, a veces tengo dolor de cabeza y eso. ¿Tiene fiebre? No, no tengo fiebre. Ah, entonces vaya, tómese unas agüitas y regrese después. Es decir, no se las atiende. Sin embargo, es súper importante, y yo les preguntaría, ¿hay protocolo para atender en salud el problema de la violencia? ¿Lo conocen? Eso es lucha del movimiento de mujeres. Tenemos ahorita el 4º protocolo. El primero fue en el 2008, el segundo fue en el 2012, el tercero fue en el 2019 y el del 2019, ahorita hay unas reformas en el 22 y se llama la norma técnica para atender violencia basada en género en el sistema de salud del Ecuador, público y privado, ¿sí? Súper importante esto. Cuando la OPS declaró a la violencia un problema de salud pública y el doctor Rodas lo declaró aquí en el ministerio con un acuerdo ministerial, nosotros emplasticamos el acuerdo ministerial y llegábamos a los centros de salud diciéndole, aquí hay derecho, ahí tenemos derecho a que se la atiende esta señora, porque lo primero que nos decían, nosotros no atendemos violencia, ¿así? Y la investigación que se hizo con la OPS la hicimos con una obra de teatro, la promulgamos los resultados de esa investigación y dimos capacitación a los 28 centros de salud que en ese momento habían en Quito, ¿ya? Y ahí se veía clarito cómo el doctor le curaba la rotura de cabeza a la mujer
y la mujer le lloraba y el doctor nunca le preguntaba, ¿y qué es lo que le está pasando? ¿Y por qué le pasó eso? ¿Y quién le hizo eso? No, el doctor curaba y tome estos remedios y váyase, ¿no es cierto? Luego hemos dado capacitación en el UCL Arizmendi. Nos encontramos con un director totalmente sensible a esta problemática que nos dijo, ustedes nos han llegado como anillo al dedo, ¿sí? Y ahí capacitamos al staff de directores del UCL Arizmendi, ¿ya? Y los doctores, inclusive hacíamos dramatización de cómo un doctor iba a indagar el problema en la violencia. Porque la norma técnica tiene una palabrita mágica que dice, hay que indagar. Entonces la señora llega con el ojo morado y el doctor le dice, ¿y qué le pasó? Es que me rodé las escaleras, es que en el baño me resbalé, así. Y entonces, cuando uno se resbala en el baño o se cae de la escalera, ¿se pega acá adentro, en el párpado? No, eso es trompón, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces los doctores dramatizaban. Decía, pero es que hay mujeres que entran con el marido y el marido se pone así. ¿Y cómo va a hablar la mujer al lado del marido que le ha pegado? Entonces la directora del hospital de ginecobstetricia, que es ese hospital, le decía, a ver, veamos cómo se le va a decir al marido que no entre, que tiene que entrar solo la paciente que está mal. Dígale a la enfermera que hace pasar que le diga eso, ¿ya? Y después los doctores le decían, pero solo tenemos 15 minutos, eso es lo que tenemos que para atender a las personas. Y esta doctora les dice, muy bien, la próxima vez que ustedes tengan que empiecen a indagar y encuentran que es una mujer que está viendo violencia, tómense en el tiempo que necesitan. Yo lo autorizo, le decía a la jefa del hospital, ¿sí? Entonces, toda esa experiencia tenemos con el sector salud. Bueno, y ahorita vamos a ver un pequeño videíto, ¿sí? Para hacer también un corte en las técnicas que estamos utilizando. Planeta. Quizás seamos del mismo país. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Muy bien. Entonces, yo podría, digamos, le decía aquí a la directora que yo no iba a hacer un sermón, ¿no es cierto? Porque un protocolo es como el deber ser, ¿no? Usted debe hacer esto, usted debe hacerlo de allá, los profesores deben respetar a las alumnas, etcétera, etcétera. Recuerdo que hace como unos 2 o 3 años me invitaron a hacer una exposición junto con otras compañeras en la carrera de obstetricia. Y había un grupo de estudiantes que había hecho una investigación interna en la carrera de obstetricia. Y entonces la chica estaba exponiendo, hizo su exposición de los resultados de esa investigación. Pero uno de los resultados es que en la carrera de obstetricia todavía había un profesor que le decía a las chicas,
¿Por qué no van mejor a su casa a aprender a comer, a cocinar y a lavar y eso, y a cuidar a los hijos, y no aquí a la universidad? Y yo casi me caigo para atrás, compañeras, ¿ya? Porque habían pasado más de un siglo de Matilde Hidalgo que le dijeron lo mismo cuando ella llegó a la Facultad de Medicina en Quito. ¿Cómo así se le ocurre a usted que una mujer va a ser médica?, le dijeron a Matilde. Y aquí todavía se lo está haciendo en las facultades nuestras, compañeras. Eso no puede ser permitido, ¿ya? Yo los invito, no importa que seamos pocos, ¿ya? Así comienzan los cambios, en la cabeza de pocos, no en las grandes masas. Comienza en la cabeza de pocos para empezar a luchar. Entonces, yo no voy a hablar del protocolo, no me propuse hablar del protocolo, lo he leído, el protocolo del 2017, es un protocolo bastante bueno, bastante interesante, ¿sí? Pero me parece que ya a estas alturas de la vida, con todo el desarrollo de las ciencias, ya en el Ecuador, en el mundo entero, tenemos que atacar las causas. ¿Y dónde está la causa de la violencia? Aquí, ¿sí? ¿Qué se espera? ¿Qué espera la sociedad cuando nace un ser humano con pene o cuando nace un ser humano con vulva o vagina? ¿Ya? Y espera esto, lo que está ahí. Se espera que la mujer sea calladita, bien portada, que sea de su casa, que siempre esté arregladita, que juegue con muñecas, así con ollitas, que se case, que sea mamá, que sea sumisa, que tenga siempre vestido color rosado, que sepa cocinar. Y de ese hombre se espera que sea valiente, proveedor, jefe de hogar, rendidor, que no llore, que sea bien macho, que sea fuerte, que sea conquistador, que sea jefe, campeón, que juegue con carros, pelotas, pistolas y que siempre se vista de color azul celeste, ¿ya? Es decir, a ese ser humano que nace se lo trata de meter en un molde. Y yo ahí me vuelvo defensora de los hombres y de las mujeres, ¿sí? O sea, ¿qué mujeres en la historia se salieron del molde, compañeras? ¿Qué mujeres se salieron del molde? Manuela Sáenz, Matilde, Dolores Cacuango, se salieron de este molde. Juana Miranda, sí, y podríamos seguir enumerando a cantidades, ¿ya? ¿Qué hombres se han salido del molde? Esos hombres artistas, esos hombres sensibles, ¿sí? Esos hombres que han luchado por su país, esos hombres que son capaces de llorar, ¿no es cierto? Pero la sociedad le dice que no llore y eso se lo hace hasta ahora. Y entonces ahí viene la causa de los infartos. Las estadísticas dicen que los infartos en el mundo, sobre todo, son en los hombres. ¿Por qué? Porque se les ha arrancado desde la infancia la capacidad de expresar sus sentimientos, ¿no es cierto? Cuando un hombre ya es sensible, pues ese hombre ya se está yendo para otro lado, ¿no es cierto? Y esos que son del otro lado, esos de los grupos LGBTIQ+, ¿no es verdad? Esas personas que han tomado una opción distinta sexual, se las mata. ¿Por qué? Porque se salieron del molde. Porque esta sociedad nos exige que nos conservemos en este molde. Esto está en el fondo de la violencia. Si no cambia esto, no cambia nada, ¿así? Entonces, aquí hay un sistema, el sistema sexo-género. Esto es hecho por las Naciones Unidas. El hombre es macho, tiene pene y fecunda. La mujer es hembra, vagina y concibe. Así se nace. O sea, se nace con esas características anatómicas, ¿no es cierto? El género, ¿qué es el género? El género se aprende. El masculino está dedicado a lo público, a lo productivo, y el femenino a lo privado, a lo reproductivo. Esto es así. Si aquí hay estudiantes de sociología, así nos habla la sociología. Hay el mundo de lo productivo y el mundo de lo reproductivo. Pero ¿cuál es el problema? Que solo la sociedad valoriza el mundo de lo productivo. Y el mundo de lo reproductivo, el mundo del hogar, el mundo del cuidado, de los enfermos, de los niños, de los ancianos, eso no vale en la sociedad, ¿sí? Entonces,
el género se aprenden los roles, los espacios, los comportamientos, los imaginarios. Entonces, frente a esto, ¿estamos de acuerdo con esta forma en que nos crían y con la que seguimos criando a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Estamos de acuerdo en que esto se siga reproduciendo en una universidad, desde los profesores, desde los compañeros, ¿ya? Y que sigamos aguantando las mujeres y los hombres? Porque segurísimo que aquí en la universidad habrá personas trans, tanto de hombres como mujeres, ¿ya? ¿Cómo se los trata? ¿Sí? ¿Se los acepta? ¿Que se salgan de ese molde que esta sociedad nos está exigiendo? Y todo tiene esto un fondo grande, ¿ya? Un fondo ideológico, que es el sistema patriarcal, el patriarcado. El patriarca, ¿qué quiere decir esto? Que se valora y se pone como modelo de toda la sociedad lo masculino. Y a veces no solo lo masculino, sino el hombre blanco, alto, de ojos azules, etcétera, ¿no es cierto? Ese es el que vale, ¿ya? Pero si es negro, si es mulato, no, entonces ese es delincuente, ese es asaltante, etcétera, ¿no? El patriarcado se fundamenta en relaciones de poder, ¿ya? No hay capacidad de respetar al otro, de respetar al indígena, de respetar al negro, no hay capacidad de eso, hay que ejercer poder. El patriarcado lo decimos con toda la fuerza, porque yo me pertenezco al feminismo latinoamericano, ¿ya? El patriarcado sostiene a la sociedad capitalista y sostiene al neoliberalismo. ¿Acaso no es patriarcado el que un país en el mundo se crea el dueño del mundo y que pueda imponer la guerra y la muerte en todo el mundo? Ahí está el sustrato del patriarcado, ¿sí? Y eso se lo reproduce en las relaciones humanas también, ¿ya? No se trata de virar la tortilla al matriarcado, no se trata de que las mujeres ahora seamos las que manden, porque el matriarcado querría decir también relaciones de poder. Luchamos por una sociedad distinta y ahí, si aquí hay antropólogos, hay ahorita antropólogos hombres y mujeres que empiezan a escribir sobre otras formas de relaciones en el mundo. El machismo no es solo de los hombres, el machismo también es de las mujeres. Y de hecho hay mujeres que reproducimos el machismo cuando estamos en cargos de poder y maltratamos a la gente que trabaja con nosotros. El machismo es una expresión del patriarcado. Somos machistas hombres y mujeres porque nos amamantamos del patriarcado en esta sociedad que vivimos. El feminismo, ¿qué es el feminismo? Es una posición política, es una concepción distinta del mundo y de las relaciones para hombres y mujeres y tiene 300 años de vida. Los invito a que busquen en el YouTube a las sufragistas, las primeras mujeres que lucharon en el mundo por el derecho al voto, ¿sí? Y entonces la violencia en la educación superior, hay un protocolo y leyes contra el acoso sexual y no sexual en todos los espacios. Hay mucho miedo a denunciar. Esto, no nos dejemos chantajear por el miedo. Yo he atendido a estudiantes universitarias que tienen miedo cuando ese profesor le dice, ven a mi consultorio o ven a mi despacho para ver cómo arreglamos, ¿sí? Con favores sexuales, etcétera, tus notas, ¿ya? No nos dejemos chantajear por esas cosas. Hay que seguir luchando, apoyándose en el movimiento de mujeres y hombres que quieren un cambio, este cambio profundo que va más allá del cumplimiento de unas leyes o de un protocolo. Se necesita un cambio cultural profundo, de fondo, en las estructuras de la educación en todos los niveles y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y estamos a las órdenes, ¿sí? Para todos ustedes. Perdonen la carrera, así nomás. Gracias.
Muchas gracias, compañera Rosario Gómez, por todo lo que trae a esta charla magistral. Con esto le vamos a dar paso a nuestra segunda expositora, quien es Cristina Cachaguay, quien es licenciada en Psicología Educativa con especialización en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, máster en Innovación Educativa por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Se dedica a la atención y el acompañamiento psicológico a mujeres sobrevivientes o en estado de violencia. Es presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, es facilitadora especialista en temas de género, derechos humanos y participación ciudadana y es parte del movimiento de mujeres y feminista en Ecuador. Le damos la palabra a Cristina Cachaguay. Buenos días con todos y con todas. Yo sí me debo de mover, no me gusta estar sentada. Para mí es un gusto estar dentro de la Universidad Central, nuevamente regresar donde me formé, en la Facultad de Filosofía, y más es un gusto de que ahora en estos espacios, en estos nuevos momentos, la universidad esté abriendo estos espacios de debate sobre el tema de género, sobre el tema de violencia, cómo enfrentamos también desde la academia a contribuir a las transformaciones sociales. Y por eso también me agrada demasiado verle a Rita, a mi compañera, que sean directoras de los institutos, de las carreras, que en espacios que lamentablemente hace años atrás dentro de la universidad estaban mayoritariamente hombres. Y ahora hemos dado un paso gigante, yo digo, ¿no? También contamos con 2 vicerrectoras que están dirigiendo la Universidad Central. Entonces, es un paso que la universidad no se ha quedado atrás, sigue avanzando al igual que la sociedad. Pero también dentro de todo este proceso también me llena mucho de cuestionamientos, de preguntas, también como de buscar también respuestas en estos espacios, también vamos buscando respuestas. Agradezco, no le conocía, pero mi admiración, mi respeto, porque siento que muchas mujeres han abierto los espacios y creo que también tú, en el momento de ser la fundadora de la Casa Matilde Hidalgo, porque son esos espacios de primera instancia donde muchas mujeres han sobrevivido a la violencia y han tenido la segunda oportunidad de vida en algunos de los casos, ¿no? Entonces también mi felicitaciones, agradecida por compartir también este espacio. Y hablaba de estas reflexiones, ¿no? La Universidad Central del Ecuador, más del 60% somos mujeres, son mujeres. Y lamentablemente quienes ejercen el poder, muchas veces la violencia, el acoso, son hombres, lamentablemente mayoritariamente. Y dentro de estos espacios, por ejemplo, aquí contamos con 3, con 4, con 5 compañeros que se han dado ese tiempo para venir a conversar, escuchar, aprender también, ¿no? Porque siempre nos estamos cuestionando y desde que estamos haciendo estos estudios de género, la lucha también de las mujeres, conversamos y decimos, bueno, somos las mujeres las que somos víctimas y somos las que también queremos aprender más. Y los victimarios no están en espacios de sensibilización, ¿no? Que puedan conocer, que puedan entenderse también, ¿no? Porque esas conductas al fin y al cabo hacen daño. Y cuando digo eso, también lo planteo y considero de que dentro de estos estudios se dice que la universidad es la reproducción de la sociedad. Y nosotros vivimos en una sociedad machista, una sociedad patriarcal, en una sociedad capitalista, que la cultura de la violencia está normalizada, ¿no? Y por eso se entiende, por ejemplo, que en el Ecuador 7 de cada 10 mujeres sufrimos algún tipo de violencia. En nuestra provincia, en nuestra ciudad, en Quito, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres enfrentamos algún tipo de violencia. ¿Quiénes ejercen la violencia? En muchos de los casos son jefes, son docentes, son parejas, exparejas, etcétera, ¿no? Entonces, esa reproducción se sigue dando dentro de dentro de la universidad. Y por eso, más adelante vamos a ver en los estudios donde dice que 1 de cada 3 mujeres dentro del sistema universitario han sufrido algún tipo de violencia. Entonces vamos viendo que es un reflejo y por eso es muy necesario cambiar la sociedad. Y por eso es muy necesario estos espacios, yo digo, de reflexión, de entendimiento, de conocimiento que se puede desarrollar. Cuando hablamos de la violencia de género en el sistema de educación superior, podemos hablar de que se basa a través de
unas diferentes construcciones sociales que se van desarrollando, ¿no? Y que los enfrentamos niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y esos casos altos de violencia que se viven dentro del sistema universitario se basa por estos estereotipos que nos van construyendo cómo actuar, cómo ser, dónde ser, ¿no? Pero también se basa por esta cultura de la violencia, esta cultura de normalización que se viene desarrollando. Pero al hablar también de la violencia es muy necesario hablar sobre todo de la prevención. ¿Puede retroceder? Entonces, cuando hablamos de la violencia, indudablemente debemos de hablar de la prevención. Y cuando hablamos de la prevención se dice que nosotros podemos actuar incluso antes que se desarrolle la violencia. ¿Y cómo se actúa antes que se desarrolle la violencia? Por ejemplo, con estos espacios de debate. También se previene la violencia con los protocolos, se previene la violencia con leyes que se pueden aplicar, pero sobre todo se previene la violencia con la sensibilización de todos y todas, ¿no? Porque ya lo hablaba mi compañera, decía, bueno, todos y todas somos machistas y ejercemos en algún momento de nuestra vida de esas prácticas, que cuando nos damos cuenta deberíamos retirarlas, ¿no? Entonces, hablamos de que la prevención es la única manera de detener la violencia antes incluso de que ocurra. También se requiere un compromiso político, aplicar las leyes que fomentan la igualdad de género, invertir en organizaciones de mujeres y abordar las múltiples formas de discriminación que se enfrentan las mujeres a diario. Para esto yo quiero hacerles una pequeña consultita. Pueden alzar las manos las compañeras que están aquí, los compañeros, si conocen ustedes el protocolo de prevención de la violencia que tiene la universidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. De todos los compañeros que estamos acá y de todas las compañeras que estamos acá. Ustedes 7, ustedes 8. ¿Ustedes conocen o ustedes han escuchado de alguna estudiante, de alguna docente, de alguna trabajadora que ha sufrido violencia dentro de la universidad? ¿Pueden alzar la mano? Ahí estamos más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es el doble que conocemos. Entonces, si nosotros no conocemos el protocolo, si nosotros no conocemos las medidas para prevenir la violencia, se sigue reproduciendo y también no sabemos cómo actuar. Y eso es una de lo que sucede fundamentalmente dentro del sistema universitario, la impunidad, la cultura de la impunidad, la cultura de la vergüenza, la cultura de la culpabilidad, que traspasa no al agresor, sino a las víctimas, ¿no? Y esta cultura pasa de entre docentes, estudiantes y empleados, porque vamos a ir viendo cómo se va escalando este proceso. Entonces, yo les hablaba que tenemos o entendemos de lo que es la violencia, entendemos que hay que prevenir la violencia, pero ¿qué sucede dentro de la universidad? ¿Qué sucede dentro del campo universitario? En este sentido, podemos ver 4 puntos claves que se debe tomar en cuenta para nosotros actuar frente a la violencia de género dentro de las aulas. La primera, que la violencia contra las mujeres está presente dentro de las universidades. Negar que existe la violencia dentro de las universidades es tapar los ojos. Y ahí hay una consigna que nosotros decimos, ¿no? El quien conoce y no denuncia se vuelve cómplice del victimario. 2, la presencia impune de la violencia contra las mujeres en las universidades debilitan la formación de profesionales competentes con sólidos valores y principios éticos. Cuando estamos rodeados o participamos dentro de las instituciones de educación y estamos viviendo una constante acoso, violencia sistemática, sin duda alguna sucede 3 factores. El 1, hay una pérdida económica. Segundo, hay un ausentismo de parte de las víctimas que sufren la violencia. Y tercero, muchas veces en el caso de las estudiantes deciden incluso ni culminar sus estudios por la propia violencia que lo están viviendo. 3, las universidades deben de proteger a las futuras generaciones de profesionales mediante mecanismos de prevención para asegurar un campus seguro, libre de violencia contra las mujeres. Las universidades, desde las autoridades, docentes, administrativos, deben de garantizar que la universidad sea un espacio seguro para todas las personas, hombres, mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
Por eso hay una consigna que yo saliendo de casa y también dentro de la universidad, quiero sentirme segura. No quiero que estos espacios sean un espacio para las mujeres de seguridad y que muchas veces nuestros sueños dentro de las aulas sean truncados. Y 4, la presencia impune de la violencia contra las mujeres de la universidad afecta su desarrollo organizacional. Hay muchos casos de denuncias que se ha desarrollado dentro de esta universidad y dentro de varias universidades estatales. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Cuál ha sido la respuesta de la administración? ¿Cuál ha sido la respuesta de las y los estudiantes? Muchas veces ha pasado a ser impune esta respuesta. Muchas veces la víctima ha tenido que salir de los espacios de trabajo, renunciar a dictar su cátedra y otras veces renunciar a su carrera, en el caso de las estudiantes. Estos 4 puntos claves son importantes para tomar en cuenta el cómo actuar frente a la violencia de género dentro del sistema de educación superior. También podemos ver de que dentro de estas investigaciones que se han venido desarrollando, que cursan alrededor de 17 universidades y lo desarrolla Previ Mujer, donde señala que 1 de cada 3 mujeres dentro del sistema universitario han sufrido algún tipo de violencia, señala de que el acoso, el acecho, son las primeras expresiones de violencia que viven las mujeres. La segunda es la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia física que se ha producido dentro de las universidades. Asimismo, se plantea que sin distinción de edad, de género, condiciones socioeconómicas, su presencia y la práctica implica pérdidas gigantes, ¿no?, dentro del sistema universitario. Para eso, dentro de esta investigación se hace algunas preguntas, ¿no? La violencia contra las mujeres se plantea, por ejemplo, ¿aceptan implícitamente la subordinación de las mujeres? Hombres morados son hombres, celestes o el color que ustedes vean son mujeres. Se ve que mayoritariamente se plantea que hay un alto grado, ¿no? ¿Aceptan implícitamente la violencia contra las mujeres? También hay un grado alto. ¿Justifican explícitamente la violencia contra las mujeres? ¿Culpan a las mujeres de la violencia sexual? ¿Tienen una imagen misógina de las mujeres? En el caso de los estudiantes, esta es la respuesta. En el caso de las docentes y personal administrativo, asimismo se repiten las mismas preguntas y existe nuevamente esas formas de estadísticas, ¿no? También en la siguiente pregunta se plantea la disponibilidad y los recursos de la prevención. Por eso les comentaba y les preguntaba si ustedes conocían los protocolos, por ejemplo, ¿no? Nunca han sido capacitados por las instituciones. Ahí hay un rango que se dice que entre hombres y mujeres no han recibido capacitaciones, desconocen dónde buscar ayuda en las universidades, desconocen las políticas y normativas universitarias contra la violencia contra la mujer. Este es en el caso de los estudiantes y en el caso del personal administrativo y docentes, asimismo se marca una línea igualitaria, ¿no? Esta investigación se realiza hace 2 años aproximadamente y lo realiza un docente de la Universidad de Perú, porque parte de eso cursa de que dentro de esta prevención para la violencia de género, el cómo actúa y cómo se investiga desde la ciencia, cuáles son sus efectos, cuál es la respuesta, cuál es la incidencia y cuál es la prevalencia que estamos las mujeres enfrentando dentro del aula universitaria. Para eso también tenemos 5 puntos claves de la prevención que se puede desarrollar, ¿no? El 1, tenemos las políticas institucionales claves que se deben de conocer, por ejemplo, los protocolos, en el caso particular ya interno de las universidades, pero también el CES tiene su propia política que rige a todas las universidades, el CENESID, etcétera, ¿no? La Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia y la Constitución.
Segundo, la formación y la sensibilización, espacios de denuncia seguras, ¿no? Si nosotros no nos informamos, si nosotros no estamos conscientes de la violencia que enfrentamos o la violencia que se vive dentro del sistema universitario, poco o nada se puede actuar. Por eso es muy necesario entender estos espacios de violencia que enfrentamos y cómo nosotros podemos guiar, acompañar a las víctimas para que puedan ejercer su derecho. Tercero es las personas especializadas en temas de género y derechos humanos. Esto es un punto clave. Muchos de los espacios o muchas de las denuncias que se han producido, cuando hablamos con las víctimas, una de las opiniones que se vierte es que las personas que les atendieron en primera instancia nunca tuvieron una perspectiva de género y al contrario les empezaron a culpabilizar en vez de actuar desde la medida preventiva. Y cuarto, los documentos informativos y la participación de la comunidad universitaria. Estos documentos informativos pasa porque todos y todas podamos conocer los protocolos de prevención y erradicación que tiene la universidad, cuáles son las instancias que se deben seguir, cuál es la institución o dónde está el edificio donde puedan acudir las y los estudiantes, las docentes, etcétera, ¿no? Y la participación de la comunidad universitaria. Es fundamental la participación de todos y todas, desde las autoridades hasta los estudiantes, ¿no? Parte de eso es que nosotros podamos actuar frente a ese tipo de violencia. Ahora, en el caso particular, debemos de entender que la violencia contra las mujeres dentro del sistema universitario torna diferentes medidas para las estudiantes como para las docentes y trabajadoras. Hace 3 años nosotros acompañamos un caso de una secretaria de una de las facultades de esta universidad, que el secretario abogado le acosaba. Al inicio le empezó a mandar mensajes, a decir de que necesitaba que le entregue documentación. La compañera asistía de forma regular. El segundo momento se enteró el secretario abogado que la chica era soltera y que era jefa de familia. Entonces le empezó a mandar canciones a las 3 de la mañana. La chica le enfrentó y le dijo que ella no necesitaba, como que no está cursando esta línea. Le había dicho que estaba cursando, que había cruzado esta línea y que ella, por favor, le respete y que su horario de trabajo es de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En ese sentido, el secretario abogado se enojó y adivinen qué hizo. Después empezó el acoso laboral. Porque después del acoso sexual, cuando no cumplen o no se cumple con los pedidos, pasa este acoso laboral. Entonces, más horas de jornada de trabajo, le mandaba más trabajo, le incrementó en más responsabilidades, más memos. ¿Y qué le llevó a hacer a la chica? A renunciar. Entonces, cuando hablamos de la violencia que se ejerce dentro de las universidades, también hablamos del ejercicio de poder que se ejerce dentro de las universidades, ¿no? Por eso hablábamos de que dentro de esta investigación decía, bueno, se empieza con el acecho, con el acoso y la violencia psicológica, física, sexual. Y cursa, eso pasa dentro de las trabajadoras, por ejemplo, igualmente dentro de las propias docentes, el decano frente a la propia docente. Y eso pasa también dentro del sistema de educación, no con las estudiantes. Cuando nosotros vemos un ejercicio de poder de un docente que sin duda alguna tiene una autoridad dentro de las aulas y la estudiante se encuentra en un espacio de vulnerabilidad. Muchos de los casos las estudiantes empiezan a mostrar síntomas, ¿no? Dejan de asistir a clases, se atrasan, evitan al profesor. En otro de los casos tratan de retrasar o buscar otras carreras que sean iguales o que tengan el mismo contenido para hacer ese cambio. Y en otro de los casos que se desarrolla es la pérdida, ¿no? Se sale de la universidad nomás, ¿no? Y el agresor sigue nuevamente ejerciendo ese tipo de violencia. Pero no solo sucede en este ámbito, pero también ¿qué sucede cuando ya denuncian la violencia? Muchos de los casos, como decía, en algunos de los casos en primera instancia, cuando van a presentar la denuncia, no se les reconoce.
y se le empieza a revictimizar, ¿no? Entonces empieza a ver, ven, habla con este profesor, ven, habla con el director de la carrera, ven, habla con el decano, para seguir ocultando y tapando esta realidad que pasa o lo que está viviendo, ¿no? Segundo, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando ya estamos dentro de este proceso de la violencia, muchos de los casos que yo he acompañado a las estudiantes, parte de su reparación, adivinen qué solicitan. En algunos de los casos, lo que solicitan primero es que el acusado, o sea, el docente, se declare y pida disculpas públicas. Porque generalmente, a pesar de que ya es sancionado y le cambian de la carrera, al estudiante le siguen tratando de mentirosa. Le siguen tratando de que le dañó la carrera a un docente. Y muchas veces existe este espíritu de cuerpo de los propios docentes, ¿no? Sea hombres y mujeres, como el de cuidar, el de tapar. Y ya no solo le hostiga, no solo el violentador, sino le hostiga otros docentes, otros colegas. Y eso es lo que sucede dentro de la universidad, afuera también, porque por eso partíamos de que es una reproducción de la sociedad. Entonces, ¿qué se debe actuar y qué es lo que pide la víctima? Una cosa simple, muchas veces incluso porque hay varias medidas de reparación, ¿no? Que cursa por lo económico, la expulsión del docente, etcétera, ¿no? Pero generalmente lo que se pide es que reconozcan que ella no estuvo loca. Que en la casa también se cubren a violadores. Y estadísticamente las niñas que han sido madres menores de 14 años, que en nuestro país son 8 de cada 10 niñas menores de 14 años que paren producto de una violación, quienes violan son sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus hermanos, ¿no? Y muchas veces se encubren, ¿no? Por esta cultura de encubrimiento, de vergüenza. Entonces en la universidad también sucede eso. Entonces se encubre. Entonces, ¿qué es lo que pide la víctima? Más allá de sus medidas de reparación, eso, que se le reconozca que fue víctima y que el docente que causó la violencia reconozca y diga públicamente: sí lo hice, para que la víctima deje de sentir y deje de estar acosada, porque hay esta reproducción, porque no solo lo enfrenta ella diariamente, sino quienes están en su círculo alrededor. Entonces, muchas veces, incluso a pesar de que ganó la denuncia, ella tiene que salir de su sistema de educación por la vergüenza. O sea, la vergüenza sigue estando en las víctimas, y la vergüenza, como dijo esta mujer Picolet de Francia, la vergüenza debe de cambiar de mando, y la vergüenza deberían sentir quienes violentan y no las victimarias. Muchas gracias.